con el propósito de que ustedes, bueno, quienes recién se conectan, o mejor, quienes están recién ingresados a este curso, pues bueno, lo puedan tener en cuenta, ¿no? Y de alguna forma y les sirva también un poquito para ubicarse dentro de lo que estamos queriendo desarrollar. Bueno, entonces en lo que está relacionado con el templo de sanación, y habíamos visto en primera instancia, habíamos visto como en un primer capítulo, ¿cierto? Llamémoslo el capítulo de introducción en relación con los templos de sanación, sobre su origen e importancia en la antigüedad. Y habíamos dicho que esta formación de exorcistas, pues, es un compromiso con la humanidad y que en estas clases de los días domingos, pues, están todos aquellos quienes realmente sienten ese compromiso con la humanidad, ¿no? Que sienten ese llamado y que están dispuestos a través de el servicio poder brindar esa ayuda que tanto requiere la humanidad en estos momentos y sobre todo en estos aspectos de la parapsicología. Bien, entonces, haciendo alusión u honor mejor a ese compromiso, pues habíamos visto en cuanto a sus orígenes de dónde provenían, ¿no? En relación a los templos de sanación. Entonces habíamos visto primero el Asclepión como un templo curativo consagrado al dios Asclepio y que era gestionado por sacerdotes conocidos como los Iliatromantes. Y hablábamos también sobre el Iliatromante, que recibía el nombre también, o se le llamaba así, a quienes se dedicaban a estas artes de la medicina en la antigüedad y por eso eran considerados como unos videntes o le llamaban también el hombre medicina. Bueno, aquí vemos también pues claramente que en un primer aspecto pues siempre se ha referido a los médicos, ¿no? No se habla tanto de las médicos o de las mujeres que practicaban medicina. Sin embargo, dentro de estos templos, eh, por la misma referencia que hay, pues se entiende también de que había damas que estaban también dedicadas a este servicio de la medicina o de las curaciones a través de ciertos ritos o de ciertas, o la aplicación de ciertas ciencias que en la antigüedad pues era lo que más auge tenía. Bien, de esto tenemos el santuario de Epidauro, eh, que fue consagrado también al dios Asclepio y que era un centro terapéutico en la antigüedad, que bueno, se instaló como una verdadera escuela de medicina. Y que nos decían allí que el más famoso de los médicos que pertenecían a este santuario, pues fue Hipócrates, que nosotros también lo conocemos por la misma referencia que hacemos de él en las cadenas de curación. De esto de aquí también se desprende la misma medicina de Asclepio. Hacíamos referencia a que había recibido su formación o las enseñanzas del centauro Quirón y que en su momento este Asclepio era conocido también con el nombre de Esculapio. Buenas hermanos, vamos a averiguar. Pensamos que es una falla de conexión por el mal tiempo que está haciendo en la ciudad de Cochabamba. Demos unos instantes, nuestro venerable maestro ya se va a reincorporar nuevamente.
Hermanos, acabamos de comunicarnos con el venerable maestro. En unos instantes se vuelve a conectar. Bueno, gracias, venerable caballero, ya estamos aquí de vuelta. Me dice que, bueno, se me cayó la señal. Me decía el venerable caballero que estábamos viendo la filmina relacionada con Asclepio, ¿cierto? Estábamos aquí, hasta aquí llegamos en esta introducción. Correcto, venerable. Bueno, bien, gracias. Entonces estábamos diciendo que al hacer referencia a Asclepio y el centauro Quirón, pues hacemos notar que estas artes, estas ciencias, pues pendían de lo alto, de la parte superior, y que todos estos conocimientos fueron desdoblados a ciertos seres que tenían determinadas cualidades o reunían determinadas condiciones para poder recibir estos conocimientos y poderlos aplicar eh, como parte de ese servicio a la misma humanidad. Esto es, digamos, algo muy, muy importante porque es lo que le permite a cada ser, dentro de su propia trascendencia, dentro de su propia evolución espiritual, el poder escalar hacia otras regiones del pensamiento y permitir que, digamos, sus facultades o las facultades espirituales del alma se puedan desarrollar. Y como lo veíamos en otras clases, pues ese desarrollo del alma, ese desarrollo espiritual, pues es lo que se busca, porque solamente a través del desarrollo de esas cualidades es que nosotros podemos tomar una mayor conciencia de las cosas. Entonces, esto es algo que va en forma paralela, ¿no? A medida que se sirve la parte interna del ser en cuanto a su capacidad mental, en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a todo lo que pueda y proyectar desde su pensamiento, pues también ayuda a que la misma conciencia se vaya desarrollando y la conciencia de igual manera se va desarrollando y esto le permite al alma también que se vaya perfeccionando. Entonces, estos tres aspectos que son el servicio, el conocimiento y el desarrollo del alma, pues van, podríamos decirlo, todas de la mano. Entonces nosotros nos damos cuenta a través de esta introducción, de esta formación, pues que solo a través de ese servicio es que se pueden también reunir las condiciones para que la parte divina desdoble en cada uno lo que, mm, digámoslo así, el cielo le permite conocer, porque no todas las cosas que hacen parte de este conocimiento, de esta sabiduría superior, se pueden entregar a todas las personas, sino que se deben de reunir como ciertas condiciones. Entonces, cuando esas condiciones se dan, entonces se producen los desdoblamientos, no antes, ¿no? Y esto se hace a través de una escala de afinidades. Y aquí vemos justamente cómo estos seres superiores, representados en un centauro, en el centauro Quirón en este caso, pues desdoblan estos conocimientos relacionados con todo lo que es el arte de la medicina en los tiempos antiguos, pero que no fue dado solamente para los tiempos antiguos, sino que es algo que ha sido establecido como una promesa. Cuando hablamos de una promesa es porque desde los tiempos antiguos también hubo esa comunicación con los seres divinos y esa promesa se dio en la medida en que ellos dijeron, vamos a regresar, vamos a volver y vamos a continuar, les vamos a volver a enseñar, porque se trata de un experimento que se está queriendo realizar en la parte superior, en la parte divina, y que se está confiando todo este conocimiento a aquellos seres que por alguna razón, digámoslo así, quedamos confinados o quedaron confinados en el mundo de la materia, y que en ese orden de ideas, pues solamente a través de la sabiduría, a través de la práctica, a través del servicio,
el ser, el ángel caído, vuelve a recuperar su condición para elevarse a la parte superior. Entonces son ayudas que se reciben de la parte divina. Dentro de ellos veíamos también lo relacionado con la práctica principal que desarrollaban estos hombres medicina y los diatromantes, y que nosotros hablábamos acerca del incubatio o el incubatio, que claramente nos habla de una práctica mágico-religiosa que implicaba dormir en un área sagrada con el fin de experimentar un sueño. Entonces, en la antigüedad, quienes querían lograr, digamos, esta inspiración divina, poder recibir estos conocimientos, entonces se les daba como parte de su formación o como parte de las pruebas el que ellos tenían que pernoctar en algún templo o en uno de los templos de sabiduría, dependiendo, digamos, del conocimiento que se quisiera adquirir, y pasar allí la noche y entregarse al sueño para que a través de la práctica del sueño le fuesen desdoblados los conocimientos, ¿sí? O se le dieran ciertas revelaciones sobre el futuro o también sobre aspectos trascendentales de su propia vida. Esta práctica después se le dio esa continuidad y en muchas ocasiones, ya cuando se instauraron pues estos templos de sanación, se llevaban a los pacientes o a los enfermos, mejor, se llevaban a los enfermos a estos lugares para que allí también pasaran esa noche, o sea, aplicaran esta práctica del incubatio y que a través de esas revelaciones le pudieran decir al enfermo qué era lo que le estaba pasando y también cuál podría ser su posible medicina. Recuerden ustedes que dentro de aspectos tenemos los relatos de la misma historia de los antiguos emperadores romanos, eh, y posteriormente del mismo Napoleón cuando él va a Egipto y pasa la noche en uno de los templos egipcios con el propósito de poder recibir esas revelaciones, ¿no? Entonces eran seres que tenían, pues, digamos, un cierto conocimiento, una cierta preparación, sabían de estos secretos y se sometían a esta práctica del incubatio que venía desde la antigüedad, que fue posteriormente conservada y que muchos todavía aún lo hacen. Bueno, de esa práctica del incubatio, entonces, eh, con el tiempo, con el tiempo, digamos que esto tomó como, otros rumbos, ¿cierto? Y vino entonces a darse como resultado por el mismo declive o la misma inclinación de la parte psicológica del ser, en que ese tipo de experiencias ya no se tenían con el propósito de buscar revelaciones superiores, sino que en la medida en que se fue, digamos, como degenerando todo este tipo de prácticas, no del conocimiento en sí, sino de la práctica con otros fines, con otros propósitos, entonces, en lugar de atraer revelaciones divinas, entonces comenzaron a atraer ya otro tipo de espíritus, llamémoslos así, ¿cierto? De cuerpos, de cascarones astrales, y ahí viene todo esto que nosotros veíamos en su momento como el principio de los incubos, que están relacionados con las relaciones sexuales que se tienen con ciertas entidades, justamente por el declive o la inclinación que la psiquis en el hombre o en la mujer han tenido con respecto a su propia identidad. Bueno, entonces de todo esto, mmm, vimos también que existió en la antigüedad este médico egipcio, este erudito, este polímata, que quiere decir que el que abarca el conocimiento de diversas ciencias, llamado Imhotep. Bueno, que era considerado como el fundador de la medicina egipcia
y que prácticamente fue el padre de la medicina occidental, porque si bien, digamos, se hablan de otros seres, como el mismo Esculapio, ¿cierto? Como padre de la medicina, dentro de lo que es el contexto griego, pues ellos en su tiempo, en su momento, también acudieron a las antiguas escuelas de Egipto y fue de Egipto que ellos recibieron estas enseñanzas. Y por eso hacíamos alusión a este ser, a este Imhotep, bueno, que es el que viene también a desdoblar todos esos conocimientos relacionados con la misma medicina. Bien, y después de esto, eh, de ese médico egipcio, de la existencia de ese médico egipcio, Imhotep, cuya palabra o cuyo nombre quiere decir el que viene en paz, entonces nos acercamos a esto que nosotros llamamos las puertas del templo, o sea, ya enfocándonos, pasando de la antigüedad ahora al momento actual, al propósito de esta formación, que es el de establecer, el de poner en funcionamiento, el de consagrar eh, o abrir mejor la posibilidad de tener templos de sanación en nuestras distintas filiales, pues ya traemos todo ese contexto antiguo, todos esos conocimientos, pues que los hemos visto, digamos así, de una manera muy resumida, los traemos ahora a este tiempo presente, porque es nuestro propósito, el propósito de, de todos los que estamos aquí reunidos, ¿cierto? De poder establecer estos mismos templos de sanación, quizás qué bonito sería, ¿no? Que fuese con toda esa infraestructura que ellos tenían. Y de hecho, dentro de los propósitos que tenía nuestro honorable patriarca Siderio, y que ojalá algún día se puedan realizar, estaba el poder construir un templo de sanación también con ciertas métricas, no solamente consagrados o dedicados a estas prácticas del exorcismo, sino a otro tipo de terapias, ¿no? Como terapias alternativas o no alternativas, sino complementarias que permitieran a los seres poderse beneficiar de todos estos conocimientos de una manera directa. Entonces, por eso hablábamos de fuentes de agua, de pirámides, de luces, de piedras, de cristales, de perfumes, de muchas cosas que hemos tratado, ¿no? A través de la historia del movimiento, de todo lo que es su conocimiento a través de las distintas ciencias, hemos tratado de aplicarlas de una, de otra manera, quizás muchas veces de una forma muy, permítanme ustedes, yo lo digo pues con todo el respeto, digamos de una forma muy rudimentaria, en comparación, digamos, a lo que eran esos templos de sanación. Pero si nosotros nos proponemos, digamos, a dar este primer paso, pues bueno, puede ser que mañana, de los presentes, más adelante, las iniciativas o programas que se tengan, pues se pueda también dar a establecer esos templos de sanación ya con una métrica superior. Bueno, de una manito levantada, por favor, ¿quién es? La hermana Monet, creo. Sí, venerable, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Una consulta, por favor. En un templo de sanación, ¿también se puede poner en práctica lo empírico? ¿A lo que? Se puede, en un templo de sanación, se puede poner también los conocimientos empíricos. Y bueno, no tanto, porque digamos que los templos de sanación requieren de ciertas métricas, porque se va a tratar de la salud de la persona, no solamente en su parte psicológica, sino también en su parte física. Entonces, se requiere de mucha preparación y se requiere de elementos específicos para para poder llevar, digamos, estas ciertas prácticas o estos ciertos tratamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, de una forma empírica, quizás es de algo que nosotros sabemos, conocemos, digamos que a través del conocimiento los hemos podido desarrollar, pero aún así, en la medida en que quizás, digamos, no tengamos o no haya una preparación escolástica, digamos, en términos de universidades o, digamos, ese tipo de conocimientos, se requiere sí de una formación, ¿no? Y esa formación es esta formación esotérica.
Entonces no resulta tanto siendo como tan empírico, ¿no? Si se necesita conocer, se necesita abordar todos estos misterios de la energía, de la fuerza, de las métricas, de la ley, de todo lo que nosotros estamos tratando de ver en este curso. Porque si Sí, no, ¿cuál gracias. podría ser el resultado? El resultado podría ser que se le cause daño a una persona, se le cause daño a un paciente. Entonces, por eso, digamos, esta formación pues está reservada en gran medida a lo que es la tercera cámara y a las escuelas superiores, en el entendido de que ya han recorrido un camino, de que ya han experimentado la ciencia, de que ya han tenido contacto también con el manejo de fuerzas superiores, y que aunque nosotros quizás de pronto no las apliquemos, digamos, de una forma constante, sino quizás en nuestra disciplina esotérica y cada uno tenga, pues aún así consideramos que hay la suficiente, el suficiente conocimiento para poder abordar estas ciencias, ¿no? Y ponerlas sobre todo en práctica. Bueno, ¿está claro, Amonet? Sí, venerable, muchas gracias. Bien, entrábamos entonces, gracias, entrábamos entonces también el conocimiento de lo que es el desarrollo o la preparación del exorcista, lo que es la forma, simbolismo y estado espiritual de la persona oficiante o quien va a dirigir los ritos, y entrábamos en lo que es el manejo del libro blanco como el libro guía para el desarrollo de los trabajos o los rituales relacionados con el arte del exorcismo como tal. ¿Cierto? Y en ese contexto, entonces, hablábamos también, ah, o hacíamos referencia a este ser que más adelante vamos a tener un poquito más de claridad, de profundizar un poquito sobre este profeta Isaías, ¿no? Que dentro de la misma esteganografía de la palabra, pues encontrábamos un poquito la raíz de dónde venía este ser, ¿no? O qué fuerza estaba moviendo también este ser, porque pues es la raíz de la palabra Isa, ¿no? Y que es la misma, ¿no? Está invertida, está escrita dos veces, ¿no? Isa y Saís, o Saí, o Ias, que es la misma palabra, ¿no? Que está escrita con S, y pues todo esto hace parte de la historiografía que nos quiere decir de dónde proviene realmente este ser, y bueno, y los mensajes que él da, ¿no? En cuanto a la referencia que se hacen en los distintos textos que se han tomado como referencia y que la gran mayoría de ellos corresponden a los textos hebraicos consagrados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, especialmente el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿por qué se toma la referencia, por qué se toma referencia de este libro, que es la Biblia? Porque es el libro más conocido para nosotros, digamos, dentro de lo que es la psicología occidental, porque si nosotros fuéramos a abordar este mismo estudio, digamos ya basados en otra cosmogonía o en otros libros, como el mismo, como el Corán o como los Vedas o como otro tipo, en otro tipo de literatura, quizás para nosotros nos resultaría mucho más difícil poderlo comprender o poderlo desarrollar y sobre todo poderlo aplicar. Entonces, por eso se toma este contexto de este libro que, que es el texto bíblico o los mejor los relatos que están eh, escritos o consagrados en este libro, los tomamos como referencia. Entonces, cuando hablamos de los profetas, cuando vamos a hablar de los apóstoles, cuando vamos a hablar de los evangelistas, ¿no? Pareciera que como que estuviésemos tomando elementos relacionados con la religión católica. En realidad no es así. Recordemos que más bien la religión católica ha tomado todos estos conocimientos basados en antiguas ciencias de los antiguos gnósticos, de los cristianos primitivos, cuando todavía no estaba fundada la iglesia, ¿no? Y que los mismos textos hebreos como estos son relatos tomados de otras ciencias, de otros lugares como Mesopotamia, como Persia, como mismo Egipto, fueron tomados y fueron adaptados también para establecer una historia en relación con este pueblo, ¿no? Que es el pueblo hebreo, que es el pueblo judío. Entonces, por eso tomamos
estos seres o estos textos relacionados con, con estas escrituras. Pero también nos vamos a dar cuenta que dentro del mismo relato, las mismas palabras, los mismos nombres, nos revelan realmente cuál es su procedencia, como en el caso del profeta Isaías. Bueno, revisábamos también en su momento la fórmula del venerable patriarca Siderio para quienes realmente quieran formarse dentro de estas artes de la parapsicología y especialmente como exorcistas, ¿no? En la capacidad de cómo desarrollar el poder y la fuerza, que es el que se necesita cuando abordamos estos campos de la parapsicología. Bien, entonces aquí hablamos de la capacidad, del conocimiento y de la energía, que la suma de las tres nos dan como resultado la magia. Y esa magia es la que nosotros observamos cuando hay seres capaces de poner en movimiento las fuerzas y los elementos de la naturaleza en todo su esplendor, tanto la naturaleza de arriba como la naturaleza de abajo. Y veíamos pues algunos aspectos relacionados en ese sentido. Estas fórmulas del venerable patriarca nosotros las vamos a tomar, las vamos a retomar más adelante porque vamos a hablar de, dentro de lo que es la vida del exorcista de 150 prácticas y recomendaciones que son necesarias dentro de lo que es la disciplina de un exorcista. ¿De acuerdo? Y este número es muy curioso porque de todo ello habla de ciertas recomendaciones que hace nuestro venerable patriarca Siderio, de lo que es la preparación física, dentro de la salud, dentro de la purificación, porque básicamente todo esto, esta preparación trata de eso, no trata de esa purificación en la parte física, en la parte psicológica y que se logre también en la parte interna ya a nivel de las energías, de las fuerzas que están presentes en el alma. Bien, bueno, la necesidad de cuidar las fuerzas, la fuerza individual en cada uno, cómo lo debe de hacer, la disciplina que se necesita desarrollar, el desarrollo de la voluntad, cómo se adquiere la voluntad, en qué se fundamenta la voluntad y cómo se pierde la voluntad, bien, y que todo esto pues tiene como base, como piedra angular, pues el manejo de la energía sexual. Bueno, también hablábamos en su momento del miedo, bueno, como eh, podríamos decir como el obstáculo a vencer, si podríamos llamarlo pues obstáculo, ¿no? O el gran paradigma, porque hablábamos en su momento también que el mal se fundamenta en el miedo. Bien, y vamos a ver también en la clase de hoy de cómo todo esto trata de una lucha de opuestos, la lucha entre el bien y el mal. Bien, y el miedo pues es algo que sirve de incubatio a lo que es el mal. Bien, ok, entonces en ese orden de ideas, entrábamos dentro de esa misma preparación, haciendo esta introducción, hacíamos alusión dentro de este segundo capítulo, que bueno, le hemos llamado así como parte de la preparación o la formación del exorcista, veíamos lo que es el poder de las oraciones, ¿cierto? Entonces, hablábamos de lo que son las oraciones, especialmente de este rito que son poderosísimas, donde todos los maestros y espíritus, ángeles y arcángeles se invocan o que se invocan asistirán al rito y ayudarán y ahuyentarán las fuerzas del mal, ¿cierto? Ayudarán pues al oficiante para ahuyentar esas fuerzas del mal, ¿cierto? Y sobre todo nos hace una advertencia de que sería o se recibiría un castigo muy serio a toda persona que, digamos, tome esta formación o estos conocimientos como algo curioso, ¿no? Como parte de su curiosidad, ¿sí? Como dice el ritual de iniciación, no has venido
a este lugar solamente para saber lo que pasa. Y de igual manera eso se aplica con mayor rigor en esta formación que tiene que ver con la preparación de exorcistas, ¿no? No hemos venido aquí a mirar de qué se trata y a saber si esto es conmigo o no es conmigo, y que de pronto se toquen temas que quizás no se les preste la suficiente seriedad y que se vayan a cometer de pronto alguna profanación, llamémoslo de ese mismo modo, y que eso pues vaya a ser también consecuencia de que se pueda recibir un castigo ya de la divina ley. Entonces, como vemos, el tema es supremamente serio, pero pues también somos conscientes de que quienes están aquí presentes pues lo han tomado con la misma seriedad y eso pues nos motiva muchísimo a continuar. Bueno, entonces aquí ya hablábamos ya la introducción del libro blanco, hacíamos relación al tema de Isaías, que cuyo nombre significa el Eterno en salvación, y bueno, que tiene una relevancia muy importante dentro de estos aspectos, porque como vamos a ver de pronto un poquito más adelante, es como el principio, ¿no? Es como en la persona o ese ser que abre las puertas a a una posibilidad, abre las puertas eh, a un camino y a una esperanza de redención, porque es un ser que entre sus aspectos proféticos anuncia la llegada de un Salvador, ¿cierto? Anuncia la llegada de un Salvador en un tiempo que pudo darse en distintas épocas y que para el caso nuestro, digamos que ese Salvador está representado en el Divino Maestro. Bien, cómo lo anuncia él y cómo abre el camino prácticamente para que todos esos hechos se puedan suceder, es algo que merece también pues todo un estudio. Bueno, aquí hablamos entonces de la preparación ya de lo que son los rituales, bueno, lo que estamos queriendo abordar en la forma de los exorcismos, y entrábamos también en este aspecto de lo que son los salmos, ¿no? Eh, Bien, y decimos también que los salmos eran pues una colección de 150 composiciones, y justamente hacía referencia a este número de 150 composiciones, porque dentro de las recomendaciones que nos hace nuestro venerable patriarca, justamente ya habiéndolas, digámoslo así, depurado, resumido, pues son 150 recomendaciones que él hace también como normas, como reglas que se tienen que tener en cuenta por parte del exorcista. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo de lo que tiene que ver con la vida del exorcista como tal. Bueno, pero quiero hacer esta relación también en ese orden de ideas. Hablamos de la oración, en qué consiste y los diversos propósitos de la oración como la adoración, el agradecimiento, la petición, la confesión, la meditación, la reflexión. Y entrábamos ya en materia en cuanto a lo que son los cuatro evangelistas, ¿no? Y cómo se toman estos seres, estos evangelistas, como referencia para el desarrollo de este ritual. Entonces hablábamos de Mateo, hablábamos de la invocación de Mateo, y también hablábamos de la oración y sus consecuencias. Al hacer una invocación, entonces, ¿cuál es la consecuencia, no? ¿Qué efecto produce ese tipo de invocación cuando se hace este tipo de invocaciones? ¿Y por qué se hace a través de esos evangelistas que claramente nosotros sabemos representan cada uno de los cuatro elementos de la naturaleza? Entonces, lo que nos está indicando también es que en el momento de conjurar o en el momento de realizar ciertas invocaciones, pues se está acudiendo a estas fuerzas también etéricas que conservan la pureza de los elementos. Entonces hablamos también de Marcos, de la misma invocación, de unas consecuencias del Evangelio de San Juan, y ahí habíamos quedado, ¿cierto? Entonces, esto para quienes, como les digo, vienen por primera vez, y bueno, pues que les damos la bienvenida también en esta tarde a esta formación. Que creo que aquí nosotros ya el proceso que estamos llevando con el Departamento de Parapsicología, pues aquí ya, digamos que ya se cierran pues las puertas. Entiendo que ya todas las abadías han sido contactadas, nuestros abados, para que eh, hagan extensivo esta invitación a sus terceras cámaras, y entiendo también de que ya pues ese filtro ya se ha hecho, que quienes ya, digamos, han respondido a este llamado, pues son los que están
digámoslo así, decididos a continuar con esta formación. Entonces ya de aquí en adelante, pues nuestra novela del Kiribón, para que lo tengas en cuenta, pues ya no vamos a dar más ingreso a otras personas, porque pues ya vamos a quedar demasiado desfasados en cuanto a la formación misma. Bueno, vamos a ver entonces, dando continuidad a ello, lo que son, eh, lo que está relacionado con el poder de la palabra y que lo veníamos viendo como los salmos, ¿no? Nos hablamos de los salmos, o aquí vamos a hablar de lo que son los salmos de poder. Decíamos que los salmos son himnos, oraciones y poemas que expresan su profunda fe y su relación con Dios. Bueno, esto dentro de los que son los conceptos de los que han abordado estudios en relación con los salmos. El origen de los salmos, también es bueno mencionarlo, lo decíamos en su momento, se atañe a todo lo que está relacionado con el rey David, ¿no? Que es una de las figuras centrales de la Biblia y especialmente del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí para revisar en este sentido? Porque es importante también tener en cuenta lo siguiente. mm, Cuando nosotros abordamos eh, esta práctica, o del momento en que nosotros abordemos ya eh, nuestro ministerio, llamémoslo así, como exorcistas, no se trata de solamente repetir oraciones o ciertas fórmulas que claramente pues obedecen a a un procedimiento, ¿cierto? Litúrgico y teúrgico, sino que más allá de eso se trata también de saber qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos diciendo. Entonces hay una ciencia que se llama la apologética, que tiene que ver con el origen de la palabra, ¿no? Es decir, ¿de dónde proviene esto? ¿Qué fue lo que motivó lo que estamos queriendo decir? ¿Cuál es su procedencia? Y por qué no decirlo también, qué fuerzas convergen y le dan sentido a la palabra o le dan sentido a la oración. Entonces, por eso cuando nosotros tomamos estos puntos relacionados con los salmos y recabamos de sus orígenes, es justamente para poder hallar la raíz de la fuerza de la palabra o la raíz de la fuerza que le da a la acción esa preeminencia para poder producir un resultado, ¿no? Entonces, es muy distinto a que una palabra diga, a que una persona diga que Dios lo bendiga, ¿cierto? Que lo diga una persona, digamos, del común, que de pronto no ha sentido a Dios en su corazón. Y muy distinto es que se lo diga otra persona con toda con toda la profundidad y que le diga que Dios lo bendiga. Entonces nosotros vemos en la palabra, vemos una inflexión, ¿cierto? Vemos un acento, vemos un énfasis que se hace. Y ese énfasis no solamente es en un aspecto, digámoslo, del lenguaje como tal, ¿sí? Dentro de la gramática o los fonemas, como quiera que sea, sino que es un acento espiritual. Alguna vez, en algún momento, pues uno siempre quizás acostumbra con alguna persona o uno ve que es una práctica muy constante, cuando alguien se va o se despide, le dicen, bueno, que Dios lo bendiga, ¿cierto? Que Dios lo bendiga o que Dios lo acompañe. Y en alguna parte, dentro de la experiencia misional, cuando estábamos en segunda cámara, llegamos por allá también a un lugar, a un sitio de una vereda muy apartada en un pueblito, que pues era
digamos, un lugar de campesinos. Y, y llegando a cierto lugar, pues nos acercamos para que nos dieran un poquito de refresco, porque todavía nos faltaba mucho por caminar, por llegar al sitio donde teníamos que dar las conferencias, y allí nos atendieron, ¿no? Y un poco las personas que nos atendieron, el señor y su esposa, bueno, les comentamos un poquito de qué se trataba, qué es lo que íbamos a hacer, les pareció muy interesante. Y cuando nos despedimos, entonces, le dimos la mano, le di la mano al Señor y el Señor me dijo así, ¿no? Que Dios lo acompañe. Cuando Él me dijo eso, yo realmente sentí, en ese instante, sentí a Dios. O sea, sentí lo que Él me decía, sentí como esa fuerza, sentí esa energía, sentí una sensación que me quedó sorprendido, me abrieron los ojos y de ahí en adelante creo que de lo que es mi oficio como misionero, pues muchas cosas cambiaron porque sentí realmente lo que esa persona me quiso decir y me causó mucha curiosidad también, pues que esta persona era un campesino, ¿no? No era, digamos, alguien ilustre, perdón por hacer la comparación, porque no se trata de eso, sino quiero decir en su parte intelectual, quizás, o en un rango espiritual en cuanto a que sea una autoridad esotérica o teocrática o religiosa, no, era un hombre sencillo, un hombre que cuidaba su parcela de su hogar y que vivía en el campo, pero había algo raro en él que me hizo sentir en sus palabras a Dios, en ese saludo. Entonces de eso se trata, ¿no? Se trata es de que nosotros sintamos el poder que tiene la palabra y que sintamos a Dios dentro de esa palabra. Y para eso se necesita también un poco de estudiar cuáles son sus orígenes. Entonces aquí tenemos que, dice que es acerca del rey David, ¿cierto? Y sería muy bueno investigar un poquitito, yo lo quiero dejar como tarea para no entrar, porque pues aquí, digamos, tengo toda la disertación en relación con el rey David, pero pues voy a dejar que ustedes también averigüen un poco, ¿vale? Que ustedes también investiguen de quién fue este ser como tal, cuál fue su origen, porque de David se dice que nació en Belén, alrededor del año 1040 antes de Cristo, que era el menor de 8 hijos, ¿no? Y su padre se llamaba Yesé y pertenecía o era un descendiente de la tribu de Judá. Entonces, aquí hay varias cosas que están relacionadas con el ascenso al trono de David. Habla de su reinado. Sería bueno averiguar acerca de sus logros y por qué a él se le da la autoría de los salmos específicamente. A él se le atribuye esta autoría en la Biblia, que son estos himnos y oraciones que reflejan esa devoción y su relación con Dios, ¿no? ¿Cuál fue el legado de David? Porque es una figura muy venerada en el judaísmo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el legado de este rey, de este ser? ¿Y cómo lo recuerdan? Lo recuerdan como un gran líder, lo recuerdan como un guerrero, lo recuerdan como un profeta. ¿Cómo lo recuerdan a él? Sería bueno también revisar su juventud y cómo ascendió él al poder. Se dice que David o el rey David era un pastor y era un músico. Bueno, ¿y cómo fue ungido por Dios? ¿Quién lo ungió? ¿Quién ungió al rey David? Entonces habla de un profeta, del cual en este momento me reservo el nombre para que ustedes también lo averigüen, ¿no? Entonces, él fue ungido para que, como futuro rey de Israel. Bueno, ¿cuáles son los hechos relevantes del rey David? Entonces, por ahí se habla de la victoria sobre el gigante Goliat. Bueno, después como rey de Israel, en la relación que tiene con Saúl. ¿Cómo es que este profeta llega a la casa de su padre y queriendo buscar a ese nuevo rey de Israel y no se fija en todos los hermanos, sino se fija en el menor? ¿Por qué se fija en el menor? ¿Cuál es la contribución religiosa y cultural que hace David? Entonces por ahí se habla de la relación que tiene David con el arca de la alianza, ¿no? Tenía una conexión muy directa con el arca de la alianza como tal. Eh,
también se habla de que él planificó la construcción del gran templo de Jerusalén, pero pues realmente él, digamos que no llegó a desarrollarlo, sino que fue algo que le dejó pues a su hijo, ¿no? Que fue Salomón. ¿Cuáles fueron los desafíos personales y familiares que él tuvo que afrontar como ser, como hombre, ¿no? ¿Cuáles fueron sus pecados y cuál fue su arrepentimiento? Entonces, por ahí se dice también que, pues, que siendo él un ser tan apreciado de Dios, pues tampoco estuvo exento de errores, ¿no? Y se habla también de su adulterio con Betsabé, que era la esposa de Urías. ¿Cómo fue ese pasaje? ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Y por qué él, digamos, eh, comete ese acto? ¿No? ¿Qué fue lo que vio en Betsabé? ¿Qué fue lo que vio en esa mujer? Entonces, y detrás de eso, ¿cuál es la enseñanza? Porque no es, digamos, solamente el hecho físico, porque pues ahí hay una narración que habla acerca de lo que ha pasado, pero ¿qué es lo que está detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces, claramente, un poquito para dar la pista acerca de su legado, entonces él es quien él abre, por así decirlo, eh, el paso a una ciencia que se llama la eugenesia. Entonces también se convierte pues en un modelo de fe y de liderazgo y también porque nos habla de un linaje mesiánico, ¿no? Entonces, justamente a partir de esa eugenesia, entonces o de ese principio, de esa puerta que se abre a esa ciencia que es la eugenesia, entonces ya comienza a hablarse de un linaje mesiánico, es decir, de alguien que vendrá más adelante. Bueno, y se abre ese camino y a través, digamos, de la historia vamos a ver aparecer ciertos seres con ciertas condiciones espirituales muy preeminentes que son los que conservan ese linaje superior y que tiene relación con el Mesías, que finalmente terminan con el nacimiento de Jesús, pues en lo que corresponde al Nuevo Testamento, porque después de Jesús, pues no se narra absolutamente nada, ¿no? ¿Cuál fue su linaje o cómo se continuó ese linaje, si fue que continuó o no continuó? Entonces hay muchos temas relacionados alrededor de eso, relacionados con los merovingios, con muchas cosas, pero realmente eso fue así, se habla de los cátaros, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Entonces, démonos cuenta, miren ustedes, todo lo que nos dice un nombre, todo lo que nos dice una palabra, y por qué este ser entonces, a través de lo que escribe, y a través de lo que él establece como los salmos, ¿por qué estos salmos tienen tanto poder? ¿Por qué estos salmos se constituyen en palabras de poder y por qué algunos de ellos nosotros los utilizamos o los traemos ya como una fórmula ritualística dentro de lo que es el proceso de los exorcismos? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que cada palabra, que cada sílaba, que cada letra, que cada tilde que se pronuncia dentro del rito está acompañado de una fuerza, ¿bien? Que tiene unos orígenes. Y si nosotros conocemos esos orígenes, entonces la palabra toma mucho más fuerza y los resultados pueden ser muchísimo más beneficiosos para el paciente. Bueno, bueno, entonces aquí hablamos también de la importancia teológica del rey David, porque él habla de una redención y habla también de una salvación. Y eso es lo que, digamos, se toma como también base dentro de lo que son las tradiciones hebreas o la religión judaica y también que se narra en la Torá, porque el rey David, de hecho, son personajes que dentro de la Torá, pues son, digamos, tienen mucha preeminencia en ese aspecto y quizás podría decirlo quizás un poco más profundo de lo que se menciona en el mismo texto bíblico como tal. Bien, entonces hay una importancia teológica muy grande en relación con él. ¿Cuál es la genealogía de David en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, ¿de dónde desciende él? Porque también es importante saber de dónde desciende él. Bueno, entonces habla que él pertenece a la tribu de Judá. Entonces, bueno, ¿de quién era Judá? ¿Quiénes eran los antepasados de David? Y para darles una pista, entonces, esta genealogía de David
se puede ver en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y pueden ver el libro de Crónicas, uno de Crónicas, y versículos 2 al 15 lo pueden ver allí, el capítulo 2, versículos 1 al 15, donde se detalla su linaje desde Judá hasta su padre Jesé. Bueno, y también cuál es su relación que él tiene con la genealogía de Jesús. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre Jesús y David, porque se dice que Jesús viene de la casa de David. Bueno, no porque sea, digamos, un descendiente directo en el sentido de que el mismo Jesús, el mismo divino maestro, nosotros sabemos que él viene del sol sirio. Entonces, ¿cuál es esa relación que puede no ser solamente hablando de una genética relacionada con este mundo de las formas, o sea, de una descendencia, de una familia, de un linaje que corresponde a este planeta, sino cuál es la verdadera relación que puede existir entre ellos, ¿no? Porque a Jesús también se le conoce como el hijo de David, ¿cierto? O el heredero de David. Bueno, entonces estudiar también esa genealogía. Y esa genealogía también la podemos estudiar, ¿sí? Y abordamos también el estudio de los cuatro evangelistas, ¿no? Entonces en Lucas también lo pueden encontrar, y en el capítulo tercero, versículo 23 al 38. Y bueno, mire, aquí nos estamos volviendo como unos estudiosos también de este texto, que vuelvo y les digo, ¿sí? No estamos haciendo querer con, o hacer ver con esto que pues nos estamos retrocediendo a lo que es la religión católica, porque pues no, ¿cierto? Ya aclaramos que la misma religión católica toma estos libros para establecer un sistema y nada más. Pero lo que está contenido dentro de estos cuatro evangelios es importante también estudiarlo. ¿Por qué? Porque nos van a servir de base sólida para lo que es el desarrollo del rito. Bueno, de todo esto, entonces, entrando dentro de lo que es el proceso que se sigue dentro del mismo ritual, hablamos de unas oraciones de poder. Bien, ya vimos algunas en la clase pasada, que son para tener en cuenta. Existen otros salmos y otras oraciones de poder. Aquí vamos a hacer referencias a unas. Y hay otras oraciones que, digámoslo así, son más secretas, que esas oraciones solamente las vamos a ver de manera presencial. Es decir, cuando nosotros tengamos la oportunidad de acercarnos a cada uno de los centros y vayamos a desarrollar algunos talleres ya específicos con el desarrollo del rito. Bien, aquí no los vamos a reservar. Pero por ahora sí podemos ver estas, que es una de las primeras oraciones, que habla del Salmo 25, que es la oración mental. Ese Salmo 25, la oración mental, expresa el deseo de vivir del exorcista de una manera pura y justa ante Dios. Bueno, entonces puede encontrarse en el Salmo 25 o en el Salmo 26. ¿Alguien sabe cuál es esa oración mental? La oración inicial venerable. Sí, ¿cómo dice? Lavaré mis manos entre los inocentes y rodearé, Señor, tu altar, para oír la Correcto, voz. Ujú. correcto, gracias. Gracias, Aymagas. Digamos así, así nada más. Que es la oración que ya todos quienes están aquí conocen, ¿cierto? Que es la oración que nosotros hacemos en el momento litúrgico, dentro de la liturgia. ¿En qué momento la hacemos nosotros? En el inicio, Lavatorio. Exactamente, en el inicio y también en el lavatorio de las manos. Y vamos a darnos cuenta la importancia de esta oración, porque dentro del rito se dice que es la oración mental. Esa es la primera que se hace, que expresa un deseo de vivir
es un deseo, mejor llamémoslo un anhelo de vivir una vida pura y justa ante Dios. Y ahí dentro de eso podríamos nosotros encontrar ciertos valores de esta oración, o sea, hacia dónde conduce este Salmo 25, la oración mental. Entonces, lo primero que habla es de la inocencia y la justicia, ¿bien? Porque el Salmo comienza pidiendo a Dios que lo juzgue porque él ha vivido y una vida de integridad y ha confiado en el Señor sin vacilar. Y él quiere demostrar que sus manos están limpias de toda culpa. Y por eso dice, lavaré las manos entre los inocentes, que es la primera parte, ¿no? Entonces aquí nos habla de la inocencia como tal, entendiendo también o dando a entender también con ello de que él mismo está provisto de esa misma inocencia, que al igual que los que están acompañándolo en ese momento, él también está o está exento, digámoslo así, de toda culpa. Bien. Y que ha sido justo o que ha actuado con justicia, porque inocente es aquel que actúa con justicia. Bien. Y si tú actúas con justicia, estás libre de toda culpa. Bien. También habla de un rechazo del mal, porque proclama que este ser no se asocia con mentirosos, con los hipócritas, con los malhechores, ni con los malvados. Que lo dice también dentro de esa oración. Y ese rechazo al mal es muy importante porque es una muestra de su deseo de ser justo y de vivir en santidad. Vean lo que solamente dice una oración que a veces nosotros lo hacemos muy rápido porque llegó la hora del ritual y por favor empiecen y comenzamos nosotros, como se dice, como loritos a repetir y a veces sin saber o a veces mejor sin sentir lo que estamos diciendo. Bueno, entonces se necesita, digamos que un poquito un espacio de tiempo para reflexionar sobre esas mismas oraciones. También habla de una adoración en el templo, queriendo decir con ello que expresa su amor por la casa de Dios, que es el lugar donde mora la gloria de Dios. Y que al expresar que quiere lavar sus manos en inocencia o entre los inocentes, quiere decir también que él quiere ser puro para acercarse a esa casa, a ese altar donde mora la gloria de Dios. También esta oración es una oración de redención, porque él pide al final a Dios que lo redima y que le muestre misericordia. Y algo muy importante es que él afirma su confianza en Dios y su compromiso de vivir en una vida recta.
Y por eso le dice, sálvame Señor y apiádate de mí. Mi pie ha permanecido en el camino recto en las asambleas de los fieles, te bendeciré, Señor. Y aquí también hay que hacer hincapié en esa palabra que se llama los fieles. Bien. Antiguamente, en la liturgia de la institución, de tercera cámara específicamente, creo que todavía en la de la segunda, y en el ritual de misa cósmica universal, en la parte del texto de la liturgia, donde pues uno encuentra las diferentes intervenciones del sacerdote, el oficial de ceremonia y también de la comunidad. Hay un momento en que interviene la comunidad y literalmente decía, ¿no? Comunidad interviene diciendo tal cosa. Pero dentro del mismo texto también había la intervención de la comunidad, pero ya no se hablaba de la comunidad, sino se hablaba de los fieles, ¿no? Entonces alguna vez me preguntaba si es que era un error que había dentro de la liturgia. Le preguntaba al venerable, ¿por qué se habla de la comunidad y después se refiere de los fieles? ¿No debería ser la misma la comunidad? Él decía, no. Una cosa es la comunidad y otra cosa son los fieles. Bien, bueno, esto nos sirvió también para aclarar ciertas cosas en relación a la misma obra. Bien, y esto en cuanto a lo que es este Salmo 25, Salmo 26, esto depende un poco de la Biblia, ¿cierto? De que siempre se recomienda una Biblia en particular, que quizás es la que guarda un poquito más de métrica o fidelidad en cuanto al orden de los salmos, ¿no? Bien, veamos ahora entonces también lo que es una segunda oración que hace parte del rito como tal, que es la oración purificadora, ¿no? Entonces, ¿alguien recuerda cómo dice la oración purificadora, por favor? Purifica mi corazón, mis labios, oh Dios Todopoderoso. Correcto, ¿no? Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, como purificaste los labios del profeta Isaías. Entonces, vamos a ver aquí un poquito de referencia a este tema o esta parte de la oración que habla de, de cómo purificó los labios del profeta Isaías. Entonces, en el mismo libro de Isaías 6:57 o 6, 5 y 7, entonces dice él, dice, ay de mí que soy muerto porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces aquí hablan de dos cosas importantísimas, ¿no? Él habla de que él se siente que es un hombre inmundo y que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Alguien me podría decir qué quiere decir la palabra inmundo? Yo le voy a pedir por favor a nuestra venerable arquivia Ivonne que me avise unos 10 minutitos antes de la hora, por favor, para no pasarme del tiempo. Por favor. Venerable maestro, hasta las 6:30. Sí, sí, por favor. Es que no tengo reloj aquí, entonces Ah, ya. tú me das Estamos el consejo. con 6:18, venerable. Yo le aviso entonces en 5 minutos, ¿está bien? Sí, está bien. Gracias. Úrsula estaba levantando la mano, gracias. Y la hermana Fresa. Hermana Úrsula.
Telles del Centro Siderio de Lima, Perú. Por si acaso no te estamos escuchando, revisa tu micrófono, por favor, Úrsula. Úrsula. Bueno, no te estamos escuchando, yo no te estoy escuchando. Démosle la palabra a nuestra hermana Fresia Peñalosa, mientras que recuperas tu sonido. Buenas tardes, venerable. Paz y reverencia. Buenas tardes, hermanos. Bueno, la palabra inmundo significa sucio, impuro, asqueroso, repugnante, nauseabundo, puerco. Es lo que en la Biblia significa, por Sí, ejemplo. hace referencia. Ah, bien. Gracias, muy amable. Ujú. ¿Alguien tiene Se asocia también, una... sí, con la impureza. Ok, sí, habla también de la impureza, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene algún aporte distinto a esta palabra inmundo? Hermana Imaya. Venerable, tal vez si dividimos la palabra en inmundo, sería una palabra que eso se referiría a hombres que tienen un lenguaje normal, por decir así, profano, que no han desarrollado lo que usted nos habla, la dialéctica divina. Bien, gracias, sí. Apoyémonos en esto, ¿no? En dividir la palabra inmundo, que podríamos también hablar o decir que es ese hombre que vive dentro del mundo, ¿no? Y que está rodeado de personas que viven en el mundo. Y estaría haciendo también referencia a qué tipo de mundo. Entonces, si tomamos lo que nuestra venerable Valquiria y Fresia nos decía en relación a lo que tiene que ver con este aspecto, entonces nos habla de un estado de vida que está relacionado con el mundo en que nosotros nos desarrollamos, al cual pertenecemos. Y que al ser parte de este, ¿cierto? Al ser parte de este, el mismo o cada uno de estos que así están, digámoslo, compenetrados con ese mundo, pues son inmundos, ¿cierto? Podríamos decir, en cierta forma, que aquellos seres quizás que viven sumergidos o que están sumergidos dentro de lo que es el mundo como tal, lo que el mundo les ofrece en su parte material, psicológica, etcétera, es lo que se llamarían seres inmundos. Bueno, y no es un término, digámoslo así, digamos, peyorativo en el sentido como de pronto se hace ver, sino que las consecuencias que puede tener pueden llevar al ser a esos estados que mencionaba nuestra hermana Fresia, ¿cierto? De pronto de impureza, de pronto de vejámenes, de muchas cosas. Porque lo que hay que preguntarse es qué es lo que el mundo le ofrece a la persona para que la persona realmente sea mejor, sea superior, ¿no? Superior en cuanto a su ser, superior en cuanto a su calidad dentro del pensamiento, ¿no? ¿Cómo lo puede elevar a un estado de conciencia mayor? Entonces, si nosotros vemos simplemente por los resultados, por los hechos como tal, por la fuerza de los hechos, pues nos damos cuenta de que el mundo como tal no contribuye en sí mismo a la evolución de los seres, aquellos que viven en él, sino que por el contrario, quizás los vuelve mucho más involucionados en el aspecto, digamos, que está relacionado con su conciencia o con su parte espiritual. Bien.
Entonces la oración purificadora habla también de algo que es bien importante que se llama la dignidad. Algo que se llama la dignidad, que es la que le da esa propiedad de poder pronunciar el nombre de Dios. Purifica mi corazón en mis labios, Dios Todopoderoso, como purificas los labios del profeta Isaías con un carbón encendido. Dígnate por tu gratuita misericordia, purificarme de mí también de manera que pueda anunciar, de que pueda anunciar dignamente tu santa verdad. Entonces es una manera como se unge a una persona, a un ser, porque esto es una fórmula, como está allí, es una fórmula de la manera como es ungido el profeta para poder hablar de las cosas de Dios. Bien. El carbón encendido, bien, también es una alegoría, no es metafórico, ese carbón encendido. ¿Qué es ese carbón encendido? Es un fuego que desciende de dónde? Se habla aquí de los Elohim. ¿Y quiénes son los Elohim? Entonces veamos todo lo que conlleva una oración que es muy cortita, ¿cierto? Muy cortita, pero que tiene un significado muy grande, muy profundo, si nosotros la vamos a estudiar. Y si la estudiamos en ese sentido, en ese aspecto, pues cada vez que nosotros la digamos, de esta noche en adelante, seguramente lo vamos a hacer con una mayor conciencia y la misma oración va a tener una fuerza todavía más grande que es con la cual se va a revestir cada uno. Bueno, y le da la alquimia, y bueno, Sí, venerable maestro, es las 6:25. Nos quedarían 5 minutos para terminar la clase. perfecto, listo, gracias. Tenemos aquí entonces y la otra oración que es importantísima también dentro del rito, que es la oración cósmica. La oración cósmica que nos dice, ¿quién nos recuerda qué dice la oración cósmica? Tu logo solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza. Correcto, Ven hacia ¿cierto? mí, Entonces nos habla, perfecto, sí. Entonces también allí nos habla de una cierta y de unos ciertos principios, ¿cierto? Que también son importantísimos entrar a estudiar como tal. Bueno, entonces aquí tendríamos que hacer referencia a algo importante y que esto nos va a de pronto a servir como también una forma de introducción a algunos de los hermanos que están tomando este curso y que estaban interesados también en ver la formación en logosofía o la teosofía, teofonía del logos, ¿no? Que habla también del arquetipo solar. Entonces aquí nos habla de un arquetipo, nos habla de un arquetipo solar, ¿sí? O tu logo solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar, tenemos que entrar a estudiar también lo que es el logos como tal, ¿sí? Y el logos nos habla, o la logosofía como tal, nos habla de un tratado que es el tratado de la luz y de la manifestación de la misma luz. Y esa luz está relacionada con el Sajú egipcio, porque tiene que ver con la creación de los cuerpos solares del ser, los cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces, cuando nos habla de este logo solar, de estos principios de la luz, nos hablan también de la creación de ese Sajú egipcio como tal. Entonces aquí entramos en algo que se llama el Evangelio de la Luz. O el conocimiento de la luz, que es esta luz la que el Divino Maestro nos invita a todos a que la estudiemos, a que descifremos los misterios, a que no descansemos ni de día ni de noche hasta que hayamos descubierto, hayamos comprendido, hayamos estudiado los misterios del reino de la luz. Y por eso, dentro
de lo que es Evangelio, el Evangelio de Juan, como lo veíamos en la clase última, se habla de el Evangelio del Logos. El Evangelio de Juan es el Evangelio del Logos, el Evangelio del Verbo, donde nos habla que en el principio era el Logos, que en el principio era la luz, que en el principio era el Verbo. ¿Y qué es el Logos entonces? Entonces se nos dice que el Logos es la divinidad manifestada en cada nación y en cada pueblo. Es su emanación, su expresión hacia el exterior. El Logos es el efecto de la causa, o sea, lo que nosotros percibimos, pero que nos dice que la causa permanece siempre oculta e inmanifestada. Entonces, el Logos es la emanación, podríamos decir, de la luz increada, y el Logos es la luz creada. Donde este Logos se manifiesta a la materia a través del lenguaje. Y el lenguaje es el Logos del pensamiento. Por eso se le conoce como el verbo y la palabra. Y este Logos sale de las profundidades de la existencia de la inconcebible e inefable unidad. Bueno, y hay una serie de manifestaciones del Logos. Entonces nos dice que surge el absoluto. Y que ese absoluto tiene una palabra que se llama palabra Hatman, que quiere decir la única realidad, el Sat, que también es una palabra que nosotros encontramos dentro de nuestros rituales. Cuando se dice Sat, Tan, Pam, Paz, está hablando del principio de la luz, de donde surge la luz. Y que ese Logos tiene tres manifestaciones. Una causa primera, que es el espíritu, un segundo Logos, o causa segundo, que es el espíritu materia, que se llama Purusha o Prakriti dentro de los misterios hindús, y una tercera idea, o un tercer Logos, que es la idea cósmica, que es llamada en sánscrito el Mahad, o la inteligencia, el alma universal del mundo, que es allí donde se realizan, dice él, todas las operaciones inteligencias de la naturaleza, inteligentes de la naturaleza. O sea, el Mahabudhi quiere decir el alma del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, como vemos, cuando nosotros tomamos estos primeros estudios y estamos hablando de las oraciones preliminares, vamos dándonos cuenta de qué fuerzas nos están asistiendo en ese momento, en el momento de realizar un ritual de esta naturaleza, porque son las oraciones de poder que se deben de realizar en el momento de iniciar. Bueno, y que cada uno las tiene que aprender, que cada uno las tiene que aprender. De hecho, yo sé que, como lo hemos visto, ya todos las conocen, las saben de memoria, pero ahora tenemos que tomarnos un tiempito adicional para poder también, digámoslo así, interiorizarlas de una mejor forma. Bueno, dentro de esto, vamos a ver en la próxima clase, vamos a dar un pequeño saltito en cuanto a lo que son las oraciones de poder, y vamos a entrar en algo que se llama el espiritismo vulgar y la teurgia. Vamos a ver aquí lo que es la lucha de los contrarios, que tiene que ver también con esa lucha entre lo que es el bien y el mal. Entonces vamos a ver lo que son los cultos antiguos, ¿bien? De dónde nace este espiritismo vulgar, porque dentro de este aspecto relacionado con los exorcismos, en esta formación de exorcismos, vamos a trabajar con fuerzas, ¿no? Y vamos a trabajar con fuerzas que son espirituales. Entonces, cuando hablamos de fuerzas espirituales, ¿a qué nos referimos y qué tipo de espíritus o qué
abarca todo lo que es este mundo de los espíritus, de las fuerzas espirituales. Entonces aquí ustedes van a tener un librito, ya se los había recomendado, creo, para esta clase o para este módulo que es del Templo de Sanación, que es el libro de los espíritus, ¿no? De Allan Kardec. Tenemos otro libro que estamos estudiando ya en el otro módulo de parapsicología, que es El misterio del ídolo de oro. Eso lo reservamos para las clases de los días martes. Pero para aquí, para acá, para esta clase, los días domingos, por favor, les voy a pedir que busquen este libro que se llama El libro de los espíritus. Y aquí vamos a ver entonces esto de los antiguos, de los cultos antiguos en relación de la práctica espiritista, o sea, de dónde viene todo esto que está relacionado con el espiritismo o con el manejo de estas fuerzas espirituales. Vamos a ver un poco lo que es el mito de Jacob y la Orden Rosa Cruz, bueno, y de cómo todos estos misterios nosotros los vamos llevando para poder entender el tipo de entidades a las cuales en algún momento quizás se tengan que enfrentar y que hacen parte claramente de lo que corresponde al ritual del exorcismo, ¿cierto? Entonces allí vamos a ver también un poquito del estudio de Moloch, del espiritismo y los cascarones astrales. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, mis queridos hermanos? ¿Preguntas? Ya para concluir, hay una preguntita aquí de nuestro hermano Tito. Gracias, venerable, buenas tardes. Bueno, es una pregunta, no sé, sencilla, pienso yo, pero que me da vueltas la cabeza, ¿no? Y es esto del Salmo 25. En la Biblia, bueno, diferentes versiones, obviamente hay varias formas de narrar esto, pero lo que noto es que en nuestra oración se omiten los primeros 5 versículos. Bueno, podrían ser 5, 4, no sé, dependiendo de la versión, pero son los primeros versículos que justamente le encuentro ahora relación con esto de estar apartado de lo inmundo, ¿no? Entonces, quería saber cuál fue el motivo o si hay algo detrás de todo ello, de por qué se hayan omitido esos versículos, esos 5 versículos a tiempo de ponerlos en nuestra liturgia. Perdón. Sí, tal vez tenga que ver con el propósito como tal, ¿no? Y el Salmo 25, que son las protestas de inocencia, empieza diciendo, hazme justicia, Señor, porque yo he caminado en mi inocencia y confiado en el Señor, no he vacilado. Escudriñame, Señor, y pruébame, sondea mis renes y mi corazón. Entonces, de hecho, cuando ustedes van a revisar el mismo texto en el libro, en el libro bíblico, de hecho van a ver que el mismo contenido cambia, ¿no? Estos salmos fueron tomados o fueron dados por nuestro venerable patriarca Desiderio dentro de lo que es el mismo rito, y nosotros de hecho también lo vemos en la misma medicina del alma, algunos salmos que si nos comparamos con el texto bíblico no son exactamente iguales, ¿no? Son, digamos que él ha dado como una métrica adaptada más a un aspecto psicológico con el propósito que se tiene, Tito. De hecho, este salmo, por ejemplo, Salmo 25, se utiliza cuando una persona tiene problemas judiciales y tiene que enfrentarse a un juzgado, o ha sido citado en un juzgado y tiene que defender su inocencia. Entonces, se le recomienda a la persona que vaya con este salmo, ¿no? Lleve este salmo y lo diga antes de que tenga su audiencia o durante la audiencia. Claramente, pues, se presume, pues, que es inocente, ¿no? Que la persona lo está haciendo porque es inocente y no porque siendo culpable quiere ganar el juicio, porque no le va a resultar, ¿no? Entonces, depende del propósito como tal. Y ahí es lo que nosotros llamamos aquí dentro de estos estudios la intención. Recuerdan que hablábamos de ello, la intención con lo cual yo hago algo, ¿para qué lo utilizo? Entonces, aquí vemos que en este salmo la intención misma es esa, ¿no? Lo que hablábamos en el principio, de querer tener o expresar ese anhelo en que queremos vivir una vida
que está ajustada a las leyes y que se quiere actuar en justicia, no por miedo, no por temor, ¿cierto? De que algo le vaya a pasar o de que se lo vayan a demandar, etcétera, sino por conciencia de que se está uniendo a una voluntad superior, porque es que quien cumple las leyes, decía el ritual del éter, ¿cierto? Dice la Madre Divina, quien cumple las leyes, ese es mi hijo, ¿cierto? Hijo del Altísimo, y a él le he confiado todas las cosas. Entonces, ayer lo decía en el ritual del éter, no con las mismas palabras, pero sí lo decía la Madre Divina, ¿no? Él es mi hijo. Y por eso hacen también referencia a ese Aurus, a ese Jesús, a ese ser que enseña a vivir. ¿Y quién es el que enseña a vivir? El que ha vivido de acuerdo a las leyes. Y por eso empieza la oración por ahí, ¿no? Y ese quiere decir, yo quiero vivir de acuerdo a tus leyes, no por temor, no por conveniencia, no porque me vaya mejor, sino porque realmente he comprendido la magnificencia de lo que tú eres, de lo que tú encierras, de tu voluntad. Bueno, y tiene otra pregunta, hay otra manito levantada. Sí, venerable. ¿Podría, por favor, poner la diapositiva del incubo? Solo he anotado que es un demonio, pero hay más escrito y lo ha pasado rápido. Por favor, Ah, gracias. del incubatio, es que eso fue de las primeras clases, estaba haciendo apenas un resumen, y que aquí ya tengo en otras presentaciones, pero ya se me fue un poquito. Mientras tanto, mientras lo busco, finalmente quiero hacerles una invitación para terminar. Quiero hacerles una invitación al seminario que vamos a tener científico esotérico el próximo 1 y 2 de marzo de 2025 aquí en Cochabamba, que se llama Éxodo, Preparación Esotérica para una Supervivencia Superior. Bueno, queremos que todos estos estudios nosotros los complementemos con cosas también que sean en la práctica de mucha trascendencia para lo que nosotros llamamos el futuro existencial. Entonces, hoy por hoy vemos tantas situaciones que están pasando a nuestro alrededor, de tantas catástrofes, cosas relacionadas con el calentamiento climático, etcétera, fuerzas de otros mundos, y creemos que ha llegado un tiempo, que es un tiempo necesario en que abordemos estos estudios también que fueron desdoblados de hace muchos años con nuestro venerable patriarca Siderio, que venía preparándonos a nivel para estas cosas y que de pronto quizás sea el momento de retomarlos, ¿cierto? No porque vaya a pasar algo, digamos, catastrófico, pues porque ya de hecho ya está pasando, ¿cierto? Sino porque es importante también que el iniciado integralmente esté preparado para todas las cosas. Bueno, entonces aquí vamos a hablar no de una supervivencia en relación con temas de primeros auxilios y tipo, no, eso se lo dejamos a los cuerpos de salud y a los que, digamos, ya tienen conocimientos sobre ese tema como brigadistas, que son muy importantísimos, son supremamente importantes. Aquí vamos a abordar otro tipo de supervivencia superior que está basada en todo lo que es una preparación esotérica, ¿no? Entonces vamos a tomar, digamos, elementos esotéricos para saber en un momento dado de una catástrofe, de pérdida de planetas, de muchas cosas, de seres de otros mundos. Entonces tenemos un temario, digamos, interesante que queremos compartirlo y lo estamos invitando desde ahora. Pienso que ya la próxima semana, en los días que vienen, ya no vamos a tener todos los detalles, pero pues para que vayan reservando su tiempo. Esto va a ser el 1 y 2 de marzo, y esto es en el tiempo de feriado de carnavales, entonces para que ustedes vayan reservando su tiempito. Preguntas. ¿Quién más tenía preguntas? Michael. Antes estaba Julia. Bueno, perdón, Michael. Macarena, que estaba primero, por favor. Sí, buenas tardes, venerable maestro conferencial. Quería, por favor, consultarle el libro que está dando ahora. ¿Qué autor es, por favor? El Llama libro de los... Ah, ya. Gracias. Bueno. Michael. Gracias, venerable. Buenas tardes a usted y a todos. Una consultita. ¿Cómo diferenciamos al momento de la oración? Habemos personas que tenemos déficit de atención y nos cuesta mucho concentrarnos muchas veces. ¿Cómo podemos diferenciar cuando es una situación de estas o un ataque tal vez del ego para impedir la conexión? No sé si se entiende mi pregunta. Y sí, yo podría responderte
que el hecho, digamos, de ser exorcista o prepararse como exorcista no es para hacer demostraciones, no es para quizás nosotros o cada uno hacerse ver como un ser especial que de hecho lo es, ¿cierto? Es decir, que el hecho de formarse es para servir a la humanidad y que toda nuestra preparación va en pos de cómo servir a ese ser. Entonces, cuando se elevan los salmos o estas oraciones, se hace la impostación de la voz, entonces estamos queriendo tener esa conexión con esa parte divina, con esa parte sutil, con esa parte de la fuerza que está allí dentro de la palabra, para que ella fluya y produzca ese beneficio en ellos, más que en nosotros, en ellos. Entonces, cuando nosotros pensamos en ellos, me refiero a la humanidad, entonces el ego se hace a un lado, porque nos separamos o nos desprendemos de esa parte personal, ¿cierto? Y nos desconectamos del ego y nos conectamos con la esencia. Y esa esencia nosotros la encontramos también dentro de la palabra. Entonces, vamos a darnos cuenta en ese momento de que no suena bonito, ¿sí? De que no suena bonito lo que decimos, sino que suena esencial lo que queremos transmitir. Entonces vas a sentir la fuerza de la palabra. Quizás no con una retórica que encante a todos, pero sí con una intención de hacer un bien, que es lo que hablábamos, ¿no? La intención que le pones de decir lo que voy a hacer, lo voy a hacer porque quiero ayudar, porque se necesita y estoy dirigiéndolo hacia un propósito, no para un beneficio personal. Entonces, de eso se trata la lucha de los opuestos, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Y es una pregunta muy importante, Michael, porque dentro de estos aspectos hay, digamos, hay mucha intervención del ego cuando se trabaja en la parte de los exorcismos, ¿no? Obviamente me refiero a la persona misma, ¿no? A quien está haciendo parte del exorcismo como tal, quien está dirigiendo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener mucho estado de autoobservación de qué es lo que hacemos, ¿no? Y por qué lo vamos a hacer. Entonces se ve la diferencia en el efecto, en el resultado final, ¿sí? Es la diferencia de lo que estamos diciendo y la intención con lo que le estamos diciendo. ¿Queremos agradarnos a nosotros mismos? Bien. ¿O queremos que con lo que digamos se beneficien otros? Bueno, Ya ¿alguna otra encontró pregunta? el incubo. Ah, que si ya encontré la presentación. Ay, no la estaba buscando, la verdad. Me estabas preguntando del incubación, ¿no? Dame un segundito. Creo que está acá. Ya se lo voy a mostrar. Bueno, ah, un segundo. ¿Tendrían alguna otra pregunta mientras tanto? Bueno, aquí está lo que me preguntabas.
No, el incubo. Este es el incubatio, tengo completo. Después de esta. Ah, bueno, ya, ok. Ahí está. Esto igual lo vamos a ver también más a profundidad más adelante. Sofía, ¿tienes una pregunta? Sofía Paz. Sí, buenas noches, venerable y hermano. Y quería saber si el evento ese que dijo para el 2 de marzo es presencial o puede ser online. Estamos programando presencial, Sofía, por lo que vamos a tener también práctica. Entonces, va a ser necesario, digamos, la parte presencial. Listo, gracias, venerable. Con mucho gusto, Sofía. Sofía. Bueno, mis hermanos, ya me puedo quitar la diapositiva. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Nos vamos a ver entonces, venerable Arquidibón, ¿cuándo sería la próxima fecha? Gracias, venerable, por tan linda clase. Nuestro próximo encuentro es con la formación de parapsicología el martes 11 de febrero a las 9 de la noche, hora Bolivia. Sin embargo, venerable, algunas hermanas de Argentina me preguntaron si se podría adelantar un poco porque para ellos prácticamente representa terminar la clase casi a la medianoche, porque 9 de la noche hora Bolivia es 10 de la noche hora Argentina, lo que representa que la clase está terminando 11:30, 12 menos cuarto de la noche con las preguntas. Por esa razón, me pidieron consultarles si se podría adelantar algo, al menos unos 15 minutos y ser O sea, a muy las 8 y puntuales, 30, obviamente, como 8 y tanto 30, con el inicio como con la finalización. ya, como a las 8:30. Sí, bueno, en principio estaba programado para las 8:30, luego se cambió a las 9, pero como le digo, para los hermanos de Argentina es bastante sacrificado quedarse hasta tan tarde, siendo que al día siguiente es un día laboral. Entonces, tal vez mantener el horario de las 8:30 sería lo más equitativo para todos. Eh, sí, bueno, yo no tengo inconveniente, estaría bien, pues que la idea es porque podamos participar tranquilamente y entiendo la diferencia de horarios con Argentina. Eh, pues bueno, citemos a esa hora, es que no sé si afecte el resto de programación de los demás, por lo que ya se había dado ese horario. Claro, para Perú sería tal vez la dificultad porque ellos están una hora adelantados y tal vez no están llegando a su casa a 7:30 de la noche, ¿no? Pero tal vez podríamos moverlo 15 minutos, venerable. Es decir, Bueno, está bien, sí, estaríamos hablando de 8:45, empezando de manera muy puntual y está bien, terminando sí, puntualmente. sí, perfecto, sí, listo, hagámoslo así entonces. Bien, Ya, vamos venerable, ajustándolo a muchas ver. gracias. Bueno, bien. Bien, y muchas gracias entonces a todos. Creo que ya hemos terminado esta tarde. Los esperamos entonces en el siguiente módulo, martes, y dentro de 15 días continuamos con esta parte que es de Templo de Sanación específicamente, la preparación para exorcistas. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche. Paz inverencial. Muchas gracias, Muchas gracias, venerable. venerable. Muy buenas noches, hermanos. Paz y merencial. Venerable. Buenas noches, paz y Buenas beneficial. noches, muchas gracias, venerable, paz inverencial. Gracias, venerable. Buenas noches, muchas Gracias, gracias, paz venerable. inverencial. Buenas noches, paz inverencial. Gracias, venerable maestro. Muchas gracias, venerable maestro, paz inverencial, Gracias, hermanos. venerable, paz inverencial. Gracias. Gracias, venerable. Buenas tardes.